Con su permiso, diputada presidenta, compañeras, compañeros, después de escuchar a representantes de la oposición, histeria en la oposición, debo decir que yo sí entiendo por qué tal frustración. Es que todavía añoran el secretario de Hacienda, el tipo de secretario de Hacienda que añoran, es como aquel que se tuvo en el sexenio de Calderón, ese que decía que hay familias mexicanas que con 6,000 pesos mensuales tienen crédito para vivienda, tienen crédito para un coche, se dan tiempo para mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Así decía el secretario de Hacienda panista en el sexenio de Calderón, cuando se refería a que supuestamente la recuperación de la economía había llegado a las familias mexicanas. De plano, por eso no entienden, compañeras y compañeros, estamos hablando de otra cosa, por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el secretario de Hacienda que necesitamos, que siga esa política. Y yo por eso sostengo, compañeras y compañeros, que esos gobiernos panistas se encargaron de implantar la corrupción y el saqueo de los recursos públicos como política en esos tiempos. Impusieron una política hacendaria fundada en un endeudamiento irresponsablemente desbordado y aumentos de impuestos en función de la cantidad de los recursos públicos que robaban. Ellos son autores de la pobreza generacional de millones de familias mexicanas, aumentando estratosféricamente la desigualdad del ingreso. En aquella época, quien nacía pobre estaba condenado a morir siendo pobre, y eso ya no lo aceptamos en la Cuarta Transformación. Por eso sostengo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la política hacendaria de la Cuarta Transformación lo que ha hecho es visibilizar al ser humano. Se rige bajo principios humanos y humanistas para lograr el bienestar de la gente, porque, insisto, por el bien de todos, primero los pobres. Y es que a la fecha, ni los conservadores, ni los adoctrinados neoliberales alcanzan a entender el origen y los buenos resultados de la política hacendaria puesta en marcha desde el 1 de diciembre del 2018. La política hacendaria promovida desde el Ejecutivo está basada en los principios de justicia, en los principios de bienestar social, facilitadores del aumento permanente de la calidad de vida. Porque antes de priorizar como indicadores de bienestar social las frías y bajas cifras de crecimiento de un PIB o un engañoso equilibrio fiscal resultado de una política fiscal anclada en el pago puntual de la deuda pública contraída con usura, ilegalidad y corrupción, lo que nosotros priorizamos es al ser humano. Sí, por el contrario, insisto, los criterios presidenciales implementados por la Secretaría de Hacienda para diseño del ingreso y gasto consideran como elementos centrales del freno a los nuevos endeudamientos y el no aumento a los impuestos, a la par de que prioriza la reactivación económica, estimulando la demanda con un nuevo enfoque de redistribución del ingreso, como la promoción de programas sociales y la generación de empleo por medio de la inversión pública en obras de infraestructura que amplían el mercado laboral. La política hacendaria de la Cuarta Transformación es una política integrada al propósito específico de abogar por el bienestar de la gente. Y a pesar de esa histeria neoliberal, los resultados hacendarios han sido exitosos. Pero ahora se requiere profundizar los caminos, las rutas que nos lleven a los objetivos finales del sexenio del presidente López Obrador. Por eso sostenemos en el PT que con la llegada de Rogelio Ramírez de la O es la garantía de la consolidación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, donde se establece que la visión del punto de arribo al 2024 se caracterizará por tener un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz.
En esta segunda parte del sexenio, compañeras y compañeros, los retos serán continuar con la misma estrategia, incorporando la amplitud para la inversión, sobre todo en alianzas político-públicas para un mayor crecimiento en la infraestructura, para aumentar el desarrollo regional por medio de la banca de desarrollo y por mantener las finanzas públicas sanas y ampliar el bienestar de la gente. En el PT, estoy concluyendo, queremos hacer un reconocimiento a la labor de Arturo Herrera como secretario de Hacienda, que enarboló con profesionalismo los principios de la política económica de la Cuarta Transformación, y damos un voto de confianza a Rogelio Ramírez de la O, ávido estudioso de la economía y poseedor de una trayectoria muy destacada. Como conocedor de los principios de la Cuarta Transformación, confiamos en que dará continuidad a la política económica, a los principios y a la visión social que rigen en la Cuarta Transformación. Es cuanto, compañeras y compañeros.